aquí darles la bienvenida a nuestro quinto episodio de El arte de dejar huella. Ha sido un camino maravilloso. Gracias por los comentarios, por suscribirse al podcast y al canal en YouTube y seguirnos en redes. Esto va a ir mejorando. Gracias por sus comentarios. Eso nos ha ido dando nuevas líneas para trabajar. Y hoy tenemos un tema esencial, casi como respirar, ¿sí o no, Carito? De acuerdo. Hola, hola para todos y todas. Yomi, qué felicidad de estar otra vez aquí conversando. Ay, es que yo voy y reviso nuevamente los videos y digo qué cosas tan chéveres que salen en estas conversaciones. Y precisamente, pues la invitación en este espacio es a que conversemos, a que charlemos. Así que, por favor, todos sus comentarios son bienvenidos. Síganos en redes sociales, hagan las tareitas de las preguntas del final, que pues se trata también de llevar a la práctica toda esta conversación. Y bueno, pues aquí felices. Y hoy con este tema que realmente, sabes, para mí es como la columna vertebral en mi vida. Es así. Ese es mi tema con el tema de las palabras. O sea, mi énfasis con el tema de las palabras es una cosa fundamental. Fundamental. Entonces, vamos a hablar hoy de cómo dejar huella con las palabras o cómo estamos dejando huella con las palabras. Esa importancia de usar bien el lenguaje verbal. Y digamos que parte de lo que nos distingue de otros seres vivos es esa forma de comunicar. Si Mm, nosotros miramos en la Biblia, de las primeras tareas que Dios le dio al hombre fue, tú le vas a poner nombre a las cosas. sí. Y es como, o sea, a veces uno no mide como esa importancia que uno tiene como de identificar y ponerle un nombre y una identidad a las cosas. Como esas palabras hablan de lo que está fuera de mí, de lo que está dentro de mí y de cómo ese afuera y ese adentro logran como juntarse. Dios mío, yo te iba ya a preguntar que qué tan trascendental íbamos a hacer esta conversación, Dios, esto es muy porque, difícil. Este también requiere más, requiere más. pero completamente, sí, porque, a ver, el mundo de las palabras, si bien es algo práctico, porque es algo, o sea, la palabra nos acompaña permanentemente desde que, bueno, es hasta en los sueños, ¿ok? Hablamos, ¿sí? También hay que comprender que la palabra es un método de conexión, porque es que estamos separados, ¿sí? O sea, tú eres uno y yo soy otro. Y tus pensamientos están en tu sistema y mis pensamientos están en mi sistema. Para poder unirlos, para poder conectarlos, necesitamos, pues entre otras cosas, pero una muy importante es la palabra. La palabra. Pues hay otros esquemas de comunicación, otros métodos de comunicación, otras líneas de comunicación, pero la palabra es lo que me permite ver qué es lo que hay en tu pensamiento, entrar en ese pensamiento, entregarte el mío para saber si estamos pensando igual o no estamos pensando igual. Entonces, las palabras, creo que tienen un lugar supremamente importante en la vida de las personas. Y sabes qué pasa, que como es algo intrínseco a nuestro desarrollo, porque empezamos a hablar a meses, años, ¿no? Chiquiticos, eh, pues como que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de cuál es el sentido y para qué están ahí, ¿no? Y mira que esas tareas normalmente las dejamos al final, pero como quiero botarla ahorita desde el principio, porque es lo que tú dices, o sea, uno nunca se pone a analizar cómo respira sino hasta el momento que algo comienza a fallar. Sí. Muchas veces, como nuestras palabras simplemente funcionan y es la forma que tenemos de comunicarnos, no somos conscientes de esas palabras. Entonces, es algo que sí quisiera que fuera la tarea que hiciéramos en este tiempo antes de que nos volvamos a ver, como ser consciente de cómo hablamos, las palabras que utilizamos. Imagínate que las palabras que nosotros tenemos son como un programa, como un kit básico. Y tú lo que haces es las mismas palabras que tienes, las vas volteando en distintos órdenes para tu comunicación. Sí, Y a medida, es como un software, entonces tú no puedes hablar ni utilizar palabras que tú no tengas en tu mente. Entonces, así es. si tú no tienes palabras de bondad,
en tu disco duro porque no has tenido sitios donde te las programen, Ujú. donde te las inserten, donde te las instalen, por el entorno, por lo que lees, por lo que ves, pues obviamente cuando dicen que de la abundancia de tu corazón habla la boca, Es así, tiene que ver con eso, o sea, es como tú no puedes dar de eso que no tienes dentro. tal cual. Entonces, al revisar qué es lo que yo hablo, va a hacerme un poco consciente qué es lo que yo tengo dentro. Dolor, alegría, añoranza, Sí. víctima. Entonces, y es un modo de lenguajear. Sí, y sabes que no solamente es lo que tienes dentro, sino también con lo que tú resuenas. Esa es una palabra que yo no uso tanto, pero en este contexto es súper importante porque realmente las palabras nos sintonizan, ¿sabes? Las palabras son filtros también. O sea, entonces si yo digo así, de la nada, digo la palabra accidente. ¿Qué es lo que viene a mi sistema? Mi sistema viene sangre, un choque, una caída, Problema, algo malo. sí, angustia, ambulancia, médicos, ¿no? Urgencias. Eso es lo que, puff, inmediatamente. Y fíjate que es con una sola palabra. Y aquí, ¿sabes? Me gustaría como llamar uno de los libros que me parecen más fáciles de leer y también más profundos que yo he leído muchísimas veces, lo utilizo mucho en mis sesiones de coaching y de acompañamiento y muchísimo en el ámbito del liderazgo, ¿sabes? Que es el libro de los cuatro acuerdos. Es un libro que me Ese sí es de gusta, biblioteca, de rayarlo, ¿no? de... O sea, Además, cada vez que lo lees, le ves cosas completamente. Para diferentes. mí es un libro de estudio, digamos que en unos niveles en donde todas las personas se pueden conectar, porque pues tú puedes, a mí me gusta estudiar mucho todos esos libros súper raros que traen cosas hasta en sánscrito, pero bueno, eso a veces uno no lo entiende del todo, precisamente con el tema de las palabras. Y porque quiero traer a colación el libro de los cuatro acuerdos, porque hay un acuerdo súper importante que es ser impecable con tus palabras, ¿sí? Y ¿por qué hay que ser impecable con las palabras? Precisamente porque cada una de las palabras es un acuerdo que tú y yo estamos haciendo, ¿sí? Porque si yo te digo, volvamos, la palabra esta la utilizo mucho porque me encanta, la palabra margarita, ¿sí? Según tu experiencia, tu historia, tus vivencias, tus intereses, vas a tener una idea de lo que significa la palabra margarita. Pero, por ejemplo, para ti puede significar una florecita blanca, pero para mí puede significar un cóctel, ¿sí? O el nombre de la De mamá mi de alguien, tía, amiga que sí. tienes, de... O puede ser el nombre de una isla donde fui de vacaciones, o el nombre de unas papas, como las papas Y margaritas mira acá que en Colombia. digamos que es clave en esto y es que desde de mi observador, las palabras, digamos que son lo que significan, tanto para el que las dice como para el que las recibe. Total. Y entonces es como una negociación. Yo te voto esta margarita y resulta que yo no puedo asumir que el otro entendió la misma margarita que yo. Pero sabes, esto que estás diciendo es una cosa súper interesante, porque realmente no nos detenemos a pensar si el otro está pensando que la margarita es la mía o la de él. Yo doy por hecho y ahí es donde suceden los errores de comunicación. Y sabes que por eso quería que pusiéramos este tema sobre la mesa, porque el entender el poder de la palabra también implica detenerme a observar qué es lo que está pasando alrededor de la palabra con el otro, ¿sí? Yo tengo claro que es mi margarita, pero para el otro, ¿qué es? O sea, de pronto no es la palabra adecuada que estoy utilizando en el contexto que le quiero entregar en la Y información. ahí volvemos al libro de los cuatro acuerdos. Otro de los acuerdos es evitar hacer suposiciones. Entonces, en esto de la palabra que yo te doy, no puedo asumir que tú las estés entendiendo de la misma manera que yo. Y ahí viene, por eso la comunicación es una negociación. O sea, yo te digo esto, tú me dices lo otro. Ah, sí, sí está. Y ahí vienen los acuerdos. Sí, Entonces, estamos hablando de lo mismo. sí, Entonces, ese tema de ser impecable con las palabras, el tema de evitar hacer suposiciones, sí. a veces uno supone las intenciones con las que las personas se comunican con nosotros. Ajá, Y realmente a veces yo le puedo quitar ese malestar si le quito la intención y lo dejo solo en la palabra, porque de yo no puedo acuerdo. saber la intención.
Entonces, a veces yo molesto en los ejemplos cuando hablamos de comunicación en los talleres y en coaching y es, yo le puedo decir a alguien, oye, ¿cómo estás de linda hoy? Esa fue mi palabra que yo voté. Y allá la loca de la casa, allá en la mente, dice, ¿usted quién sabe qué favor me va a pedir? ¿Listo? Entonces, Ay, no, sí, claro. digamos que somos demasiados en la conversación. Soy yo, mi yo de afuera, mi inconsciente ahí botándome cosas, la loca de la casa, la mente que le decía Santa Teresita de Jesús, y estoy hablando con el otro y con su loca de la casa Exacto, que o está sea, detrás. esto que estás, sabes, que pones así como que afloran esto que estamos hablando es realmente lo más importante y porque me interesa llamar la atención alrededor de usar las palabras correctamente, ¿sabes? Ayer, te voy a contar esta experiencia que tuve ayer precisamente. Hay una persona en Facebook que admiro muchísimo, digamos que tiene una historia, una trayectoria importante, es una persona, es un señor de verdad que admiro mucho y muy centrado, con unas maneras de hablar muy sabio y pues está en el ámbito de la política. Es una persona que, aunque no conozco personalmente, sí tenemos una relación por internet, ¿sí? Él me sigue, yo lo sigo, es un ejercicio. Los amigos de internet, también hay amigos de internet. Resulta que en uno de sus escritos utilizó la palabra autismo en términos de, en los términos peyorativos, que es algo que mucha gente hace, ¿sí? Ah, es que este presidente es autista, este líder es un Mongólico, autista. todavía es una palabra que se utiliza. Exacto. eh, Y resulta que yo al ser muy específica con las palabras, le escribí como con toda la admiración que te tengo, quiero mencionarte que en este contexto la palabra autista está mal utilizada. Entonces, claro, él me dijo, no, hay libertad de expresión, o sea, si es tu percepción tal, y yo soy una defensora de la libertad de expresión, soy una defensora de que cada quien opine lo que considera, está bien, pero le dije, no es una percepción, esto es una definición. Entonces saqué el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Esto es lo que significa autismo, es una condición específica y lo estás utilizando mal porque no estás entendiendo cuál es. O sea, esto te lo estoy explicando acá, pero yo soy una persona muy estricta con las palabras y cuando me comunico de manera escrita también. Y es una persona a quien yo le siento gran admiración, entonces no me interesaba entrar en un conflicto. claro, Y claro, cuando él me contesta diciéndome algo como, es tu percepción, le dije, entonces ahí entré en el mundo de la palabra, porque él está pensando que yo tengo una idea equivocada y que estoy... No, no, la palabra autista se debe sacar del contexto peyorativo porque es un error utilizar la condición de unas personas para insultar a alguien. Es una equivocación. Esa palabra está mal utilizada. Entonces lo que hice fue le dije, deseo que puedas conocer un ser humano con autismo para que tu percepción de la palabra se redefina. Y ya, entonces cuando le escribí eso, obviamente para poder hablar en este nivel, tiene que tener la otra persona un gran nivel y por eso se lo dije, porque sabía que iba a poder entrar en su mundo para entenderlo. Cuando le escribí eso me escribió él también, gracias por su reflexión, me deja un gran cuestionamiento, le agradezco su manera de decirlo y haré lo necesario. En ningún momento mi intención fue ofender, por supuesto, yo lo sabía, pero también, pues, era en gran medida diciéndole, oye, estás haciendo el oso diciendo eso. Qué vergüenza, o sea, no hagas eso, es una equivocación. Pero claro, ¿por qué? Porque su idea de la palabra era una idea muy limitada y necesitaba redefinirla. redefinirlo. Entonces, imagínate, Y por una sola palabra se claro, transforma. las cosas que se pueden generar. Y entonces también ahí va que las palabras, además de la palabra en sí misma, lo que significa para mí, lo que significa para el otro, también muchas veces tiene que ver con el contexto. Entonces, De acuerdo. digamos que cuando hablamos de la palabra tiene poder, no solamente tiene poder para mí, tiene poder para el otro. Entonces, Sí. una persona como esta que tú dices, que es una persona con un nivel de influencia, como Exacto. puede ser, como vimos en nuestro, por ejemplo, episodio pasado, la influencia que puede tener un papá, una mamá, un abuelo, en el trabajo que lo vimos, la palabra de ese líder, o sea,
eso es tener poder, o sea, tiene poder para mí, tiene poder para el otro, porque Así. la gente, parte de lo que confía en ti es en esa credibilidad que tú tienes tu palabra. Entonces, antes cuando la gente hacía contratos de palabra, y entonces decía, listo, yo le vendo esta casa de aquí hasta acá, y a veces duraban un montón de tiempo sin firmar un papel, pero la palabra ha perdido tanta credibilidad y tanto valor que es fírmeme acá y con todo y eso la gente le falla su palabra y no sabe el impacto que eso tiene Sí, en ese valor que esa palabra tiene hacia mí mismo. sí, Entonces, o sea, la palabra, además de ese poder que tiene frente a mí, frente al otro, también es cómo se va, digamos que va adquiriendo poder. Cuando uno dice, esa persona me dijo que venía, esa persona viene. O esa persona me dijo que venía, no sabe porque como esa dice que viene y no aparece. tal cual, Entonces, exactamente. tu palabra construye tu credibilidad. Qué Sí, coherente eres con lo que dices, porque lo que piensas todavía no se puede saber, porque eso está ahí en tu cabeza. sí, ojalá Entonces yo aquí supiéramos. solamente voy a hablar de lo que se ve. Tú dijiste algo, lo que hiciste es coherente, eso va a dar mayor credibilidad y más fe en ti y te va a dar más poder a tu palabra. Es así. Y sabes que yo quisiera complementar esto con el ejercicio de hacer acuerdos contigo mismo, ¿sabes? Claro, o sea, el relacionamiento, el entregar palabras al otro para llegar a esos acuerdos de los que estamos hablando es muy importante. Pero también hay una parte fundamental que es cómo te hablas a ti mismo. Una de mis maestras, a quien amo profundamente, siempre la traigo a la mesa porque realmente fue alguien que me impactó mucho en la vida y de quien aprendí y practico todos los días sus enseñanzas, que es Louise Hay, mujer Espectacular. maravillosa, muy visionaria, con una energía femenina muy arraigada y que ha generado un impacto gigante en la vida de millones de personas. Ella decía, tu palabra crea tu realidad, ¿sí? Las palabras crean mundos, las palabras crean realidades, ¿sí? Y esto es algo en lo que yo soy muy enfática cuando trabajo con las personas, porque como, claro, nosotros tenemos un yo adentro, por eso se llama diálogo, o sea, yo estoy hablando conmigo misma, lo que pasa es que uno es uno y otro es otro, ¿no? Entonces soy el diablito y el angelito, ¿no? Un poco, esa voz del entendimiento, de la sabiduría interior y tal, pero a veces también está la voz del ego, ¿sí? Y necesitamos aprender a distinguir cuál de los dos vamos a escuchar. ¿Por qué? Uy, al ego hay ¿Sabes que por qué? dedicarle una conversa completa al ego, porque la gente no sabe que el ego es otra cosa y Ah, no no, soy yo, sí, eso sí. No, pero y ves esa que van requiere saliendo otra nuestros temas. conversación. Van saliendo nuestros temas. Y, ¿sabes? Antes, en ese ejercicio del diálogo con uno mismo, se construye un mundo profundo que es el de las emociones, ¿sí? Entonces, según cómo yo me hablo, me empiezo a sentir. Si yo me digo, no, yo soy una tonta, pues me voy a sentir angustiada, débil, disminuida y eso va a generar un impacto en mis comportamientos. Entonces voy a arquear la espalda, mi voz va a estar bajita, me va a salir temblorosa la voz. O sea, hay un impacto tremendo y también pasa lo contrario cuando yo uso palabras poderosas, ¿sabes? A mí me gusta hablar de las palabras verdaderas, ¿sí? O sea, verdadero, o sea, cuando tú te dices yo soy un ser humano en evolución, eso es una cosa que uno dice, pues sí, o sea, no estoy ni mal ni estoy bien, estoy aquí ahora en este Estoy camino en proceso, o con sea, mis luces, con mis sombras, en asumiendo construcción, como responsabilidad. las páginas en internet. Estoy Tal, en construcción. es así, tal cual. Y cuando me digo a mí misma, puedo hacerlo de una manera diferente. ¿Cuál es esta? ¿Cuál muestra? A ver, quiero verlo, ¿sí? Entonces entras, ¿sabes? Las palabras son esas puertas, o sea, como una ventana que tú abres y ¡puf! Abres, entras a una realidad importante de recursos, de historia, de entendimientos, de De resultados, todo. de emociones, de comportamientos. Y mira que este tema de las palabras son lo que significan y que depende del contexto y que tiene que ver con esto de esas palabras que yo me digo. Vamos a pensar en el contexto. Entonces, misma palabra en contextos distintos puede significar otra cosa diferente. Tú vas en tu carro, alguien te cierra y te echa un madrazo. Tú
te sientes ofendido, obviamente, Claro. porque en ese contexto, esa palabra, eh, pero si tú hablas con alguien y resulta que dentro de tu lenguajear, lo normal es utilizar esa mala palabra entre amigos, a veces se dicen malas palabras, pero en ese contexto, el tonito, Sí, claro. ese Significa. componente le da otro significado. Entonces, el significado depende de la palabra, obviamente en sí misma, tiene un significado genérico. Ujú. A eso le sumamos que hay que sumarle el contexto, donde está el origen de la persona, en la situación en que esto se genera. De acuerdo. Y adicionalmente vienen otros componentes no verbales, que ya serán objeto de otra Sí, no, sí, conversación, porque si no. eh, pero es importante saber que esas palabras que tú te dices construyen tu realidad, como tú lo dices. Exactamente, Y, completamente. y el, a veces tú puedes no creerte esas palabras. En un momento muy crítico de mi vida que necesitaba sanar, las palabras sanan. Mm. Y al principio uno no le sabe tan bien como los remedios. A veces saben feo al principio, pero ya después comienzan a hacer su efecto y las palabras tienen ese efecto. Y yo quiero compartirles esas palabras que en un principio, wow, digamos que a una persona que amé profundamente, pero en su momento su comportamiento, no él, su comportamiento me hizo daño. Ujú, Y eh, hay una cosa que se llama Hoponopono y tiene como unas palabras que son súper bonitas, que son gracias, ujú. perdón, porque yo también te perdono y te dejo ir. Al principio yo decía, ay, además ahora le tengo que dar las gracias, o sea, la loca de la casa ahí. Pero yo persistí en mis palabras porque las palabras son como un hábito. Entonces se te van volviendo como amarrarte los zapatos, se te van volviendo como la forma en la que comes. Entonces al principio me costaba, decía yo, además tener que pedirle perdón después de lo que me hizo. O sea, yo víctima, me hizo. Entonces Sí. ahí aprendí como después de repetírmelo, mi corazón y mi mente, porque sanan diferente, no sanan al mismo ritmo, no. Entonces uno a Son veces peras y racionalmente manzanas, dice, pensar y sentir son peras y exacto. manzanas. Entonces, poco a poco, de mis palabras, que era mi parte racional, Mm. que la repetía un poco con mi corazón todavía diciendo, gracias, además le tengo que dar las gracias, además yo pidiéndole perdón, pero poco a poco esa repetición fue sanando, entonces Así las es. palabras sanan, el pedir perdón, o sea, ¿qué cuesta decir, sí, la embarré? La gente cree que eso le quita, Sí. si realmente la persona a la que yo le pido perdón por algo que yo hice queriendo o sin querer, porque a De veces uno acuerdo. reflexiona y dice, oiga, sí, yo hice esto con la intención de hacer daño y no debía hacerlo. Requiere mucha grandeza Uf, interior total. pedir disculpas. Te Total. ofrezco una disculpa. Es Sí. una ofrenda, pero se llama ofrecer. Te Sí. doy De disculpas. acuerdo. Pero también es decisión del otro decir lo recibo o no lo recibo. Ujú. Y yo también no puede ser que yo, pues de pronto hay gente que no decide no perdonar. Pero lo que quiero decirles es que las palabras también tienen la capacidad de sanar. Así Es es. decir, cosas como cuando uno va donde la amiga o donde la mamá y le dice, ven, esto va a estar bien, no te afanes, esto también va a pasar. Sí. Esas palabras Sí. sanan. Entonces las palabras así, pero también tienen el poder de destruir. Exacto, ya sabes que Entonces, iba a decir precisamente eso, o sea, porque para mí es tan importante e invito a las personas permanentemente, o sea, mi trabajo, ¿sabes? Es hablar todo el tiempo. Yo todo el tiempo estoy hablando y aparte de eso me gusta cantar, entonces, o sea, entre la hablada y la cantada, la nos gastamos utilización. todo el paquete verbal de mujeres que tenemos 2 millones de palabras Sí, ahí. exacto. La utilización de la palabra es una cosa súper importante. Yo siempre les digo a las personas, haz el esfuerzo de trabajar con lo que te estás diciendo a ti mismo, porque precisamente estás abriendo una ventana. Y pasa algo, ¿sabes? Que, claro, es recíproco, o sea, yo tengo una idea y la pongo en palabras para conectarla con el otro. Pero también desde afuera, cuando yo veo algo, necesito la palabra para dejarlo entrar a mi Yo- sistema. Si yo todo el tiempo estoy utilizando palabras pesimistas, palabras de malestar, si yo todo el tiempo estoy usando palabras de dolor, de angustia, de frenesí, pues lo que va a entrar a mi sistema va a estar filtrado únicamente por esa ventana, por esa puerta. Así que yo le digo a la persona, sea muy, muy, muy observador
alrededor de lo que usted está diciéndose a usted mismo. Y hay unas cosas, hay unas herramientas que utilizo mucho, ¿sabes? Y es escribir también, porque el poder de la palabra escrita, lo que tú dices es momentáneo, se queda en el instante, ¿sí? Y está bien, porque eso nos permite conectar. Pero cuando tú haces el ejercicio de escribir, puedes pensar sobre tu pensamiento, ¿sí? Entonces, al leer, Está fuera de mí. Es algo que exacto, yo puedo además observar más exacto, claramente, porque la gente a para, veces, tal vez ¿sabes? tengan memoria auditiva, Para, no recuerdan lo que se dijo, claro, sino tienen como un eco de lo que se habló. para allá iba, y es cuando haces el ejercicio de escribir, también ordenas. Ordenas, que la palabra, mira, para mí uno de los poderes o de los usos más importantes de la palabra es ordenar la vida. ¿Sí? Entonces, cuando tú comienzas a escribir qué es lo que yo estoy sintiendo, por qué me estoy sintiendo así, por qué esa persona me cayó mal y con lo que hizo me dolió tanto, qué fue lo que sucedió ahí, cuando empiezas a hacer este ejercicio reflexivo y lo pones en palabras, se genera orden, orden en la vida. Y uno dice, ah, ya, esto lo tengo que sacar. Si era una bobada, o sea, realmente no tenía que sentirme de esa forma, por eso que me dijo, no, no era necesario. Me puse muy quisquillosa alrededor de esa situación. O, uy, no, esto es importante, tengo que profundizar en esto. Voy a llamar a la persona y le voy a decir, hablemos acerca de esto. Hablemos, esto es muy importante. Y aquí quería desembocar, porque cuando tú ordenas tu Claro, sistema, lo puedes comunicar y puedes hablar. Entonces, ahí es un ejercicio importante conmigo mismo y con los demás, el uso de claro. las palabras correctamente. Y mira que volviendo a los cuatro acuerdos, pasando por otro, y es el evitar tomarse las cosas personalmente, les quiero hacer como un regalo súper importante, y es que cuando tú te hablas de las cosas que te suceden y tú les quitas la personalización, tu observador cambia. Sí. Entonces, él me gritó, él me mintió, él, él miente. ¿Sí me entiendes? O sea, no es algo que haga conmigo, Conmigo, es algo claro. que esa persona hace. Mm, Él me dijo que me amaba, sí. él dice que ama. ¿Sí me entiendes? O sea, yo sé, a Puede mí me que encantan sea a las mí. referencias musicales, pero digamos que esa es súper clara. Mm, Cuando dice, él me ofendió, él o ella, perdón que estoy diciendo solo él, pero él o ella ofende, digamos que ya deja de estar conmigo. Entonces, cuando tú escribes eso, ¿y qué pasa si les tachas los me? sí, exacto. Y cuando tú dices, esta persona me hace sentir, Ujú. ¿quién es el que siente? Soy yo. ¿Qué Ah, pasa? Si yo quito la acción de esa persona respecto a lo que yo siento, ya entro es en lo que yo siento. O sea, porque eso que hace esa persona a mí me está, en esa negociación de comunicación, me está haciendo sentir así. Es que sí, mi jefe me la tiene montada. Mi jefe me grita. O sea, no, mi jefe grita. sí, claro, O sea, es exactamente. él, no Exacto, soy yo. Es cómo exacto. gestiono, y esa es la conversación que debo tener conmigo, cómo voy a tramitar esto. Ay, ¿Qué voy a hacer con esto? esto que estás diciendo de la tramitación, me gusta esa palabra, porque es verdad, o sea, es gestionar, es un ejercicio de gestión. Y nos damos cuenta de que cuando yo observo la palabra del otro, también puedo usar la palabra para comunicarme con el otro. Y ahí es donde vienen herramientas tan poderosas como, por ejemplo, la pregunta, ¿sí? Sabes que yo utilizo mucho, a ver, hay en el mundo organizacional como en los niveles en donde yo me muevo y donde se mueven mis clientes, yo trabajo muchísimo liderazgo femenino, ¿sabes? Y pues digamos que estamos todavía en una época en donde las mujeres necesitamos todavía entrar un poco a codazos para abrirnos espacio. Lastimosamente eso ya está cambiando, pero todavía en la realidad existe. Entonces, hay muchas palabras que se escuchan pasivo-agresivas, que tienden a hacer el bullying, ¿no? Entonces, ahí yo le digo a las mujeres, no te lo tomes personal, porque si te lo tomas personal, entras en defensa, y la defensa significa que te comiste todo el bullying, o sea, eso no es tuyo, no lo recibas. Esa Pero, bala pero tuvo su tampoco, pero, efecto. Esa exacto, bala tuvo su efecto. exacto. Pero tampoco te quedes callada y en la posición de, como hacían las abuelas, no, a mí eso no me toca, no, eso no, yo lo dejo pasar porque eso no es conmigo, no es verdadero, sí es contigo.
tienes que hacer algo distinto. Y ahí es donde les digo, usa la pregunta. Cuando tú le dices a un bully, ¿a qué te refieres? ¿De qué estás hablando? Es inmediata la recepción. Es cuando la persona dice, esta bala que boté, me la devolvieron y viene contra mí. Y ¿sabes? 99.9% de las veces la gente no sabe qué hacer, cómo contestar a eso. Y la Y gente, también eso te permite identificar si realmente es total. un boomerang que necesitas devolver o de pronto tú estás percibiendo las cosas de una manera equivocada. Exactamente. Mira que Las hace parte de la preguntas, gestión. uy, No sí, claro, gestión, o sea, no sé si te estoy entendiendo bien, si me estás queriendo ofender o no sé si te estás refiriendo a algo distinto, realmente a qué te refieres. Y entonces, pues habrá alguna respuesta o de pronto habrá silencio que ya también es una respuesta. Pero estoy poniendo simplemente un ejemplo para claro, pero comprender es como cómo poner podemos usar sub las palabras. que, digamos que te permite hacer como un diagnóstico. Eso requiere conciencia. Nosotros decimos que somos seres súper evolucionados, pero todavía estamos un poco lejos. O sea, las personas, hoy en día hay más por cómo se está moviendo ese entorno del lenguajear y las palabras que estamos utilizando de alguna manera, sentimos que tenemos que defendernos todo el tiempo. Y eso Sí. nos hace tener como una comunicación diferente. Entonces, la comunicación depende de quién venga, del entorno en que me la diga. Y también a veces, como las personas tienen esa misma forma de comunicar siempre, pues tú ya a veces terminas presumiendo que viene con esa intención. Entonces, si tú tienes problemas con una persona y esa persona te dice algo de alguna manera, tú ya lo vas a recibir como algo no positivo, De algo acuerdo, negativo. de acuerdo. Y también es importante que sepan que los entornos y los contextos también te pueden hacer cambiar la forma de comunicar. Sí. Entonces, me pasó con mi hermano, con uno de mis hermanos que me conoce mucho y tenemos una relación súper amorosa, muy linda. Y llegó un punto donde yo estaba como en un hoyo negro. O sea, en mi mente, mi creencia, mi lenguaje hacia mí mismo, yo me sentía abrumada, esa era la palabra que yo tenía. Y entonces me comencé, hoyo negro, o sea, los Croods ahí metidos en la caverna de, si sales, mueres, si animal, mueres, Sí. si tapa. Entonces es como esas escenas de todo terrible. Me dice mi hermano, ¿usted qué le pasa? Esta no es usted, usted no habla así. Entonces, Wow. a veces uno necesita, Sí. claro, de una, y es como porque como tú estás metida en tu realidad, que han creado tus palabras, tu mundo imaginario, porque lo que está pasando en tu mente para ti es real. De acuerdo. Y de pronto alguien que sí te conoce te dice, oiga, ¿qué está pasando? Usted no habla así. Sí, de acuerdo. También un poco, porque también me pasa con alguien que tú dices algo porque es lo que estás sintiendo y de una te cancela la palabra. Entonces tú ya te sientes reactivo que tengo que pensar qué es lo que va a decir con esta persona porque no me deja ni hablar. Yo tengo derecho a sentirme así. Aparte, las palabras son como las palabras, como las lágrimas, como todo. Es una forma de que la pitadora no se llene. Ay, Por eso hay que sí. hablar las cosas. Si tú De las dejas acuerdo. acumular, esas palabras sí se quedan. De O sea, acuerdo. eso es una cosa, yo sé que lo mío son mucho las metáforas y la música, pero es ponte a pensar que esas palabras que tú no dices se quedan dentro. Así es, tal cual. Y adentro te pasan cosas, en la mente, en el corazón, y piensa en la pitadora que cuando sale, sale de formas que tú no esperabas. Entonces, si tú eres consciente de eso que estás hablando, de eso que estás sintiendo, escribirlo es una forma de sacarlo. No quieres hablarlo y no quieres decirle a la persona, no importa. Lo Claro. escribes, lo ordenas, lo estructuras. A veces te ríes y uno se siente como en locos videos y dice, ¿será que me están grabando? ¿Qué oso el que yo hice en esa situación? Pero las palabras te permiten eso. Entonces, ese es un medio de curar. Yo creo que las palabras tienen muchos poderes, pero uno de Completamente. esos es curar. Completamente. Ayer mi papá me preguntaba, para quienes no saben, yo soy sanadora pránica hace muchísimos años. Es una sanación un poco parecida al Reiki, de utilización de energías y tal. Bueno, digamos que eso es tema de otra cosa. Pero mi papá me decía, pero tú sí haces sanación. Y yo le decía, mi sanación es a través de las palabras. Porque cuando estoy sentada al frente de las personas, al mencionar lo que ellos necesitan escuchar, hay una limpieza en su sistema y entienden las cosas y su vida y su momento de vida de una manera diferente. Y por eso, ¿sabes qué? Es tan importante esta conversada en este espacio, el arte de dejar huella. Por favor, recuerda que cada una de tus palabras
deja una huella fundamental, así que sé consciente y hazte responsable de tus palabras. También retomando lo que acabas de mencionar, invitados a hablar, mis queridos y queridas, o sea, la verdad es que necesitamos hablar, por eso no estamos solos en el planeta, no somos el principito por allá solos, no, estamos juntos. Si necesitas hablar, Hasta el habla, principito se buscó habla. con quién hablar. O sea, hasta el Exacto, hasta, principito se buscó con exactamente, quién hablar. exacto, precisamente. Habla, habla, di lo que sientes, di lo que piensas en una persona que confías, porque, como lo decíamos en alguno de los capítulos, una conversación con un amigo de 12 minutos te permite cambiar la perspectiva, que finalmente ese es el poder de las palabras. Entiendes, aprendes, profundizas. Haz el ejercicio de conversar. Y los invito a hacer una tarea, ser consciente de las palabras, una cosa, pero quiero invitarlos a que nos dejen en los comentarios de YouTube, por favor, vayan hasta YouTube y entren y nos dejen cuál es su palabra preferida en la vida, cuál es la palabra que prefieres, que usas mucho o que para ti es realmente muy, muy importante. Déjala acá en la cajita de comentarios y cuéntanos por qué esa palabra es tan importante para ti. Y bueno, pues nada, es hora de despedirnos, Yomi. Ojalá Ahora, seguimos el hablando, tiempo en televisión es corto. seguimos hablando y esto, pues podemos durar horas y horas. Gracias por estar acá. Gracias, Yomi, por este espacio de conversada tan chévere. Y bueno, pues ser muy conscientes de No. las palabras, ser impecables con nuestras. Linda semana para todos, sueños cumplidos y aprendizajes realizados. Así. Bendiciones para todos, linda semana. Un Besos. abrazo.